Vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta charla dentro del marco del ciclo Ciencia en tu pantalla del laboratorio a tu casa. El día de hoy nos encontramos con la doctora Leda Guzmán, académica de nuestro Instituto de Química de la PUCD. Ella es bioquímica de aquí de la universidad y doctora en ciencias biológicas, en mención bioquímica y biología de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy día ella nos expondrá una, sobre sus investigaciones, sobre temas con los que ella trabaja. Ella trabaja en el laboratorio de química biológica en la universidad y su área de investigación es caracterización y estudio y producción de moléculas con actividad anticancerígena y antimicrobiana, ya con uso en la industria, y también estudio en el desarrollo de biomarcadores para detección de patologías ontológicas, entre muchas otras cosas. Así que le damos una bienvenida a todos, y bueno, profe, le dejo a usted la batuta para que siga. Ya, bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer que me hayan invitado, porque así uno puede, ¿no es cierto?, que ustedes comprendan lo que hacen los investigadores. Y la verdad es que yo soy compleja como la saponina. Hago varias cosas y me gusta investigar en varias áreas. Y hoy día yo les voy a presentar una parte de las cosas que yo hago, por qué la saponina. Ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que Chile hoy día, el árbol del quillay se ha puesto de moda porque dentro de las fracciones de, de las tantas saponinas que tiene el quillay, la QS21 es una fracción que tiene mucha importancia en las vacunas. Se ha usado hace mucho tiempo en vacunas, pero dadas sus características de ser uno de los más potentes ayudantes de vacunas, se ha utilizado bastante en las vacunas para el coronavirus. Sin embargo, yo hace tiempo empecé a trabajar con QS21 porque siempre pensé que esta saponina, aparte de ser adyuvante, podría tener otras características interesantes biológicas. Y de eso les quiero hablar, aunque voy a repasar un poquitito por qué es tan cotizada para ser utilizada como adyuvante de vacuna. Aquí siempre me cuesta pasar las diapos. Bueno, el árbol, ¿no es cierto?, que habita más o menos entre la zona central y la parte más cercana, es un árbol nativo en Chile y que se ha usado para muchas cosas, o sea, tiene, digamos, su parte ancestral y ha sido ocupado utilizando las infusiones, ¿no es cierto? Antiguamente la gente lo hacía, los mapuches lo usaban en infusiones, o gente normal también lo usaban como champú. Yo me acuerdo muchos años, haberme lavado el pelo con la corteza del quillay que se dejaba, ¿no es cierto?, y salía una cosa jabonosa. Y ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, cuando remojan las lentejas o los garbanzos, porque son muy ricas las leguminosas en distintas saponinas, también talaquino. Se usaba para tratamientos, digamos, de dolores o enfermedades respiratorias. Y actualmente es un ingrediente cosmético en alimentos y en formulaciones. O sea, yo me refiero a las saponinas en general. Las saponinas, algunas de ellas, algunas son tóxicas obviamente, pero otras no. Y se utilizan, por ejemplo, como espumante en algunas cervezas, sobre todo las cervezas light, las cervezas con poco alcohol. Entonces se utiliza, Australia es uno de los países que más compra saponinas para ponerle en la cerveza, y también se utiliza en algunos jugos.
Por lo tanto, tiene una serie de aplicaciones tanto en la industria de alimentos como en la industria farmacéutica y también en la industria cosmética. También se usa en la minería para la niebla, ¿no es cierto? Lo usan como la niebla ácida, entonces ellos le agregan algunas saponinas que no tienen el uso, ¿no es cierto?, que farmacéutico, obviamente, porque si no les saldría muy caro. Entonces, ustedes ven, son bastante, ¿no es cierto?, interesantes. Y existen más de 60 saponinas en los extractos de quillay, y su diversidad es el resultado de la variabilidad química y de las cadenas hidrofílicas que están unidas a la glicona. Las saponinas del quillay son triterpenos. Existen distintos triterpenos, o sea, existen distintos tipos de saponinas, las esteroidales y las triterpenoides. En el caso de las triterpenoides, que son las que yo trabajo, tienen el ácido quillayco, que es la sapogenina o la glicona, o un núcleo central que es hidrofóbico, y tiene en el carbono 3 y en el carbono 28, se unen distintas ramificaciones, y esto es lo que las hace tan diversas. Por ejemplo, aquí se muestra que la cadena, ¿no es cierto?, unida al carbono 3 por un grupo hidroxilo, y acá por un grupo de carbonilo, se unen distintos, pueden llegar a ser 3 trisacáridos, ¿no es cierto?, que se pueden unir aquí ramificaciones. Y acá tenemos, como se ve aquí, dos, una silosa o una ramnosa. Entonces, esta es la estructura básica de una saponina. Y si vemos acá, este es un cromatograma donde se muestran las distintas fracciones, la QS7, la QS17, la QS18, que está en alta abundancia, pero es tóxica, produce hemólisis. Por lo tanto, también tiene una aplicación a veces cuando se requiere producir hemólisis en algo, en alguna cosa clínica, por ejemplo, se puede utilizar la QS18 porque también se vende. Y aquí tenemos la QS21, que es la que tiene las propiedades, ¿no es cierto?, atractivas de ser un excelente y uno de los mejores adyuvantes que existen hasta ahora. Yo voy a hablar un poquitito de las propiedades. Bueno, las saponinas en sí son bidesmosídicas. ¿Qué significa eso? Que tienen unido, en las cadenas laterales, tienen 2 ramificaciones. Por ejemplo, acá tenemos un trisacárido donde justo en una fucosa hay una cadena glicosilada acilada. Entonces, se ha dicho que esta cadena es la que le da ese poder adyuvante. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que se puede unir a la membrana de las células T, de los linfocitos T. Y bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, esta otra estructura que son estas ramificaciones. Entonces tiene ramificaciones de oligosacáridos o de trisacáridos que van a estar unidos a este core central o cuerpo central, que es la aglicona, que es el ácido quillayco. Y el ácido quillayco por sí solo también tiene actividades. Por lo tanto, lo que yo les voy a mostrar hoy día es que yo he trabajado con la QS21 y con el ácido quillayco. El ácido quillayco es esto solo, sin estas ramificaciones de azúcares. Bueno, aquí, como dice, es un triterpenoide pentacíclico y tiene todo este nombre largo, ¿no es cierto? Ácido 3-beta 16 alfa dihidroxi 23 leano 12 en 28 oico, que es la sapogenina del quillay. Y un miembro notable de esta familia, como les decía yo, es la QS21, que es un glicósido triterpeno bidesmosídico, porque ya dije, y que además es un acilado de la glicona, porque tiene esta cadena acilada.
Y los estudios se han centrado en la respuesta inmune. Han dicho que es un excelente, ¿no es cierto?, y potente ayudante de la vacuna. Entonces, no se ha ilucidado muy bien la parte inmunológica, que es algo que yo no domino, pero sin embargo he tenido que leer. Y una de las cosas importantes, todavía no se sabe bien el mecanismo, pero se ha indicado en unos artículos recientes del año pasado, se ha indicado que cómo podría actuar o tener su capacidad, ¿no es cierto?, tan buena de tener una respuesta frente al antígeno. El adyuvante es lo que va con el antígeno. Y los adyuvantes, a veces, la idea es que mejoren la capacidad de respuesta a un antígeno. Entonces se ha pensado, este es un modelo, que se ha dicho que la QS21, por sus propiedades, lo que hace es que es como endocitada por las células estas presentadoras de antígeno, y además actúa a nivel de la membrana que es rica en colesterol, y por lo tanto pasa a este endosoma, y los péptidos del antígeno son mostrados por el complejo de histocompatibilidad. Además, la QS21 se une a algunas proteínas que están aquí, del linfocito, y además genera una activación para que secreten citoquinas. Por lo tanto, activando las células CD8, los linfocitos citotóxicos, y además teniendo una respuesta de citoquina de tipo Th1, es la manera en que la respuesta inmunológica al antígeno es mejorada. Entonces lo llaman como un inmunorregulador, que otros no lo hacen. Entonces, por lo tanto, activa tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular. Ya. Pero a pesar de esas cualidades de la QS21, también tiene otras cualidades que yo quise mirar. Yo conversando con el gerente de investigación y desarrollo de Desertkin, que es la empresa en Chile que produce las saponinas de Quillay, bueno, le dije, ¿por qué no miramos qué otras cosas pueden tener? Porque en ese tiempo yo estaba muy enfocada al cáncer. Y, por lo tanto, ¿no es cierto?, uno de los problemas que existen en Chile y que son desafíos para la industria farmacéutica son varios. Tenemos el cáncer, ¿no es cierto?, el envejecimiento que está asociado al cáncer, la obesidad que también está asociado al cáncer y a otras enfermedades cardiovasculares o diabetes, y otras enfermedades que también nos abruman, que son las enfermedades dentales. Y es más, se ha demostrado que las personas que tienen enfermedades dentales tienen peor respuesta al COVID. Por lo tanto, cuando la gente está sana, sin enfermedades de base y enfermedades periodontales, uno va a poder responder mejor a los patógenos, ¿no es cierto?, ya sean virus o bacterias que nos acechan, que son buenas, pero hay otras que son malas. Por lo tanto, como las saponinas son metabolitos secundarios, son prominentes fuentes para nuevos agentes citotóxicos, como por ejemplo para tratar el cáncer. Entonces, tenemos carbohidratos, alcaloides, lípidos, terpenos o combinaciones de los anteriores. Uno puede combinar a veces estos compuestos, combinar la QS21 con otro compuesto a lo mejor, o con una droga, para bajar la dosis de la droga, y uno ahí lo que está haciendo es sinergia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos? Nosotros proponemos que el uso de glicósidos triterpénicos, como son las saponinas, como nuevos agentes para tratar el cáncer y otras enfermedades. Las propiedades biológicas y los mecanismos de acción, ¿no es cierto?, quisimos ir a mirar. ¿Qué propiedades biológicas y cómo actúan estas saponinas? Bueno, primero las saponinas se extraen de la corteza, sin embargo también pueden ser extraídas de las hojas.
Y los extractos son acuosos, porque son solubles en agua. Por lo tanto, no es una herramienta difícil de extraerla. Lo difícil es la separación y purificación. Bueno, a grandes rasgos, la caracterización se hace por UPLC, donde uno caracteriza muy bien y de manera muy rápida cuál es la fracción con la que quiere trabajar. Y luego la saponina ahora se purifican, la QS21 o cualquier otra, se purifica por HPLC preparativo. Una vez que yo las tengo purificadas, yo hago los ensayos. Y en este caso nosotros quisimos ver el efecto de esta saponina sobre líneas celulares de cáncer gástrico, como son la SNU1 y la CATO3. Y quisimos ver, aparte de ver el efecto que inhiba la viabilidad celular o que mate las células, nosotros queremos preguntarnos cómo mata las células, para poder, ¿no es cierto?, saber el mecanismo de acción y proponer si es apoptótico, es necrótico, y comenzar a pensar en si es que es un buen agente, o ambos son buenos agentes antitumorales. Bueno, se verá, por lo tanto, cómo tiene que ser administrado, si va a ser encapsulado, etc. Pero primero hay que determinar la acción que tienen esto. Entonces, hicimos varios ensayos, hicimos varias estrategias para mirar, ¿no es cierto?, cómo actúan las saponinas en las células. Entonces nos paseamos por tinciones, por ensayos, ¿no es cierto?, que nos respondieran si producen liberación de citocromo C, si hay activación de caspasa. La idea, ¿no es cierto?, es poder ver el mecanismo, describir el mecanismo de acción por el cual genera la muerte en la célula. Y también hicimos ensayos de docking para ver cuáles podrían ser los principales targets de estas moléculas. Entonces nuestro primer objetivo, como ya dije, es que quisimos, ¿no es cierto?, ver cómo actuaba. Entonces aquí, yo creo que ya todo lo dije antes, pero digamos, si tenemos esta en la célula, podrían las saponinas entrar de alguna manera, acoplada a un poro, ¿no es cierto?, porque hay algunas que son hidrofóbicas y otras que son más hidrofílicas, y por lo tanto las hidrofóbicas podrían pasar mejor a atravesar la membrana que las que son hidrofílicas, y por lo tanto unas podrían interactuar a lo mejor con un receptor de muerte, o entrar aquí por un canal, ayudado por un canal, y podían desencadenar ya sea la muerte vía blanco, que es la mitocondria, o también, ¿no es cierto?, activando las caspasas para producir la apoptosis, o sencillamente que ambas lisaran la célula, y por lo tanto se generara una muerte por necrosis, que es algo que a uno no le gusta, porque la necrosis es un proceso inflamatorio que destruye también a células buenas. Entonces, ¿pueden estos resultados estar asociados a un mecanismo de apoptosis, o sea, los resultados que nosotros esperamos obtener? Para responder a estas preguntas, nosotros evaluamos dos compuestos, QS21 y el ácido quilláico, que ya dije que era la sapogenina, que es la región hidrofóbica. Ya, y lo hicimos en dos líneas celulares, SNU1, que es una línea celular de cáncer gástrico, que es una línea celular que se la sacaron a una persona, ¿no es cierto?, la inmortalizaron, y esta línea celular crece en suspensión, entonces forma agregado. Y la CATO3, que es otra línea celular, crece mixta, o sea, una parte en suspensión y otra adherente. O sea, son dos líneas celulares diferentes. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, que uno se quiere preguntar? ¿Y qué atributo? Entonces yo aquí en esta tabla lo que muestro es que si quiero ver la integridad de la membrana, tengo que saber que en la necrosis hay pérdida total de la membrana, y en la apoptosis variable. ¿Y qué ensayo yo podría hacer? Por ejemplo, medir el LDH, que es la lactato deshidrogenasa, que se usa como marcador
de pérdida de integridad de la membrana, porque es una enzima que se libera al medio cuando hay daño en las membranas. Antiguamente se usaba como un marcador cardíaco, hoy día no. Y el yoduro de propidio, que aquí está en inglés, el yoduro de propidio, que también se utiliza como un marcador porque es capaz de entrar cuando la membrana está, ¿no es cierto?, desestabilizada, y por lo tanto se une al DNA. Entonces, estos dos marcadores a mí me estarían indicando si hay una pérdida en la integridad de la membrana. Si el blanco, ¿no es cierto?, es la mitocondria, en la apoptosis la pérdida de funcionalidad de la mitocondria se comienza a perder. En la necrosis no. ¿Qué marcador yo podría usar? Rodamina. La rodamina se une y da una fluorescencia fuerte cuando las mitocondrias están vivas. Significa que no hay liberación del citocromo C o no hay despolarización de la membrana y por lo tanto no se han producido poros y el potencial de membrana está intacto. Cuando comienza a perder, ¿no es cierto?, esta pérdida de funcionalidad de la mitocondria, uno comienza a ver disminución de la rodamina. Por lo tanto, yo puedo mirar rodamina por citometría de flujo, por ejemplo. Otro marcador importante es la anexina 5, que cuando se produce la apoptosis, la fosfatidilserina que está en la membrana se transloca hacia el exterior y por lo tanto se une la anexina 5 ayudada por el calcio, se une a la fosfatidilserina. Por lo tanto, si hay apoptosis, la anexina 5, las células van a ser positivas a anexina 5, significa que se va a unir porque la fosfatidilserina hizo un flip-flop, se traslocó. En cambio, en la necrosis eso no se genera. No se generan los cuerpos apoptóticos y ni hay que se muestre, digamos, la fosfatidilserina. Y la otra es medir la actividad de caspasa. Entonces nosotros también nos preguntamos, en la apoptosis la actividad de caspasa aumenta, y en la necrosis no, eso no existe, porque no hay fraccionamiento, no hay, las caspasas lo que hacen es fragmentar el DNA, por lo tanto, ayudada por otras proteínas. Por lo tanto, eso no se ve. Al contrario, en la necrosis, si uno mira un DNA, el DNA se ve totalmente degradado, como cuando uno le sale mala una digestión, ¿no es cierto?, se le degradó todo el DNA. En cambio, en la apoptosis la formación es de escalera. Y uno aquí puede medir la actividad enzimática, puede hacer un QRT-PCR, puede ver la expresión, pero lo importante es ver la actividad. Entonces uno puede, en este caso nosotros hicimos un ensayo enzimático. Ya, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer uno es ver cómo afecta la viabilidad de las células, o sea, si estos compuestos son capaces de afectar el crecimiento celular. Entonces, aquí nosotros, ¿y qué es lo que vamos a obtener con estas gráficas? Es una gráfica de dosis-respuesta. Entonces aquí tenemos las células vivas y vemos cómo van disminuyendo a medida que voy aumentando la concentración para obtener un valor que es bien importante, que es el IC50. Significa que obtengo la concentración en la cual el 50% de las células están vivas y el 50% de las células inhibieron su crecimiento. Con ese IC50 o ese valor, yo puedo jugar y puedo hacer ensayos subiendo 2 veces, 3 veces o 10 veces el IC50. Ya, acá se muestran un control que son las células GES, que son células de epitelio gástrico normal. Por lo tanto, vemos que la QS21 prácticamente es selectiva, que eso es muy bueno, porque uno lo que quiere es que una droga sea selectiva. Y vemos que sí es capaz de alterar el metabolismo de estas células. O sea, hay una alteración en el metabolismo porque el MTS lo que mide es la actividad de una enzima. Y por lo tanto, uno ve
que hay una inhibición de la viabilidad, cuando va aumentando cada vez más las concentraciones. Ya. La SNU1 es la negrita, la Cato3 es la blanca. La SNU1 siempre mostró ser más sensible que la Cato3, lo cual significa que también es específica a lo mejor para un tipo, o es mejor para un tipo de cáncer gástrico, porque no todos los cánceres gástricos son iguales. Hay una estratificación y hay un tipo de carcinoma. En el caso del ácido quilleico, también mostró tener actividad, aunque fue un poco citotóxica con las células normales, pero mostró actividad. Sin embargo, se necesitó una mayor concentración para tener el efecto. Entonces, si vemos en esta tabla resumen, se muestra el IC50 para el QS21 y el ácido quilleico, y nosotros podemos ver que la QS21, tanto con SNU1 con Cato3, actúa de forma similar. Sin embargo, el ácido quilleico, como dije antes, el SNU1 es más sensible, se necesitó menos concentración para obtener el 50%, sin embargo, se necesitó mucha más concentración para obtener el 50% en Cato3. Y con las células GEF no se pudo sacar IC50, por lo tanto eso significa que es específica, o sea, no es capaz de tener un efecto dañino sobre las células normales, y eso es muy importante. Ahora, la pregunta es, QS21 y QA a las concentraciones que alteran la viabilidad celular, queremos saber si están produciendo un daño o no en la membrana, o sea, en el fondo, si son necróticas. Queremos ver eso, ¿producen daño en la membrana? ¿La están alterando? ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que las concentraciones en el cual generan una alteración de la viabilidad no generan daños en la membrana, sino que solamente a muy altas concentraciones, concentraciones que nosotros no usamos. Y si uno mira en estos gráficos, en el cual yo comparo ambos, MTS y LDH, yo puedo inferir con estas gráficas que las concentraciones y la QS21 no son capaces de alterar la membrana celular solamente a concentraciones muy altas. Por lo tanto, significa que las células están muriendo por algún mecanismo que no es a través de formar poro y producir necrosis o muerte completa de las células. Significa que hay algo que está, ¿no es cierto?, generándose adentro de la célula. ¿Qué podemos preguntarnos? Bueno, veamos si hay activación de caspasa y por lo tanto hagamos un ensayo túnel que de alguna manera nos está diciendo si el DNA está siendo fragmentado. Ya, esta técnica, a lo mejor no todos la conocen, porque pueden ser de distintos cursos. Cuando uno puede hacer una electroforesis, significa que yo lo que hago es extraigo DNA de las células. Entonces traigo DNA total, y uno lo que debiera ver, una pluma. Si yo, en vez de hacer el túnel, uno lo que ve en una electroforesis es un bandeo de fragmentos de pequeño peso molecular, 200, 300, ve una escalera, a esto se le llama una escalera. Cuando es necrosis no veo nada, veo un chorreado, veo un smear que les llaman, ¿no es cierto? Es cuando a uno se le degrada el DNA o el RNA. Ya. Cada uno de estos fragmentitos deja un 3' OH libre. Este 3' OH libre se puede marcar, y yo lo puedo medir por microscopía, lo puedo ver en un gel, lo puedo ver por citometría, de distintas maneras. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? Se utiliza un nucleótido que va marcado con una enzima que es una nucleotidiltransferasa. Esta enzima lo que hace es incorporar esta molécula, este nucleótido que va marcado. Ya.
Uno lo puede hacer con las células, entonces los hace con las células el ensayo túnel, entonces tiñe las células que están, tiñe el núcleo y tiñe el DNA, y hace el merge. Entonces, las células que van a aparecer, por ejemplo, todas estas células que están en azul, son células que están vivas, que no les ha pasado nada, no están alteradas. Y las que están en rosada son las células en el cual el DNA está fragmentado. O sea, si yo extrajera el DNA, debiera haber una escalera. Ya. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Hay una cosita aquí arriba que me molesta. Ya. En nuestros resultados, ¿no es cierto? Aquí tenemos las células SNU1, CATO3. En este caso, hicimos con dos tipos de kit porque las CATO3 son medias mañosas, entonces nos da un background muy, muy grande. Entonces lo único que hicimos fue cambiar de kit. Entonces en este caso se tiñe con yoduro propidio, en este caso se tiñe con Hertz, y lo que ustedes ven aquí es el núcleo de la célula, el DNA. Con túnel, este es el control, si ustedes se fijan aquí prácticamente no se ve nada, ¿no es cierto? Y aquí tampoco. Y este es un control con esta urosporina, que es una molécula, que es el control positivo, que produce muerte por apoptosis. Y se ven acá, que a lo mejor no sé si lo logran ver, pero se ven unos puntitos verdes. Aquí también con el ácido quilleico y también con el QS20. Lo mismo acá. Unos más que otros. Bueno, aquí nosotros utilizamos concentraciones que estaban cercanas al IC50, un poquitito más elevado. No nos quisimos arriesgar y podríamos haber usado más y a lo mejor habríamos tenido, ¿no es cierto?, una célula más apoptótica. Ya. Perdón. Si tienen duda o cualquier cosa me pueden interrumpir, yo no tengo ningún problema. Ya. Esta flechita, uno luego hace el merge. Entonces, estas flechitas, cada una de estas flechitas que yo lo veo en mi pantalla, se ve aquí un puntito que se ve como naranja. Ya. Cada una de esas son las células apoptóticas. Entonces acá se ven en rosado. Con este kit se ven mejores. Ya. Si uno luego hace, ¿no es cierto?, esto lo tabula, y uno en esta gráfica, que viene de esta foto, lo tabula y tiene aquí, túnel, SNU1 positiva, el porcentaje, y aquí tiene el control, la estaurosporina, el ácido quilleico, la QS21. Entonces aquí tenemos el control, y acá me voy a ir a la QS21, y ¿no es cierto?, vemos que produce una cantidad de células túnel positiva, o significa que hay fragmentación del DNA. Eso es lo que yo puedo inferir de este resultado, que hay fragmentación del DNA. En menor medida, el ácido quilleico, con las células SNU1. A lo mejor porque estuvimos muy cerca, ¿no es cierto?, del IC50. Y aquí está la taurosporina. Y vemos que en el caso de las CATO3, con QS21 sigue siendo más potente, el ácido quilleico poquito, ¿no es cierto?, muy poquito más, y la taurosporina también mostró, ¿no es cierto?, la CATO3 como que es una célula un poquito más difícil. Las membranas de las células tumorales son distintas. ¿Qué otra manera tenemos de ver qué está pasando? Bueno, si hay, ¿no es cierto?, muerte celular por apoptosis, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que, ¿cómo lo podemos comprobar? Entonces una manera de comprobarlo es ver, ¿no es cierto?, por citometría de flujo, marcar las células con anexina y yoduro de propidio. Entonces esto es para explicarme, para que ustedes lo entiendan. Aquí tenemos unas células sanas, aquí está el núcleo, y aquí están las fosfatilcerinas, que fue lo que expliqué delante. Esta es la membrana. Cuando las células tienen dos fases, pueden estar en apoptosis temprana y en apoptosis tardía. Aquí la célula está apoptótica y vemos que comienza a translocarse, está el estímulo,
este caso un estímulo que sería nuestra droga, esta sería una célula tumoral, y nosotros queremos en esta célula tumoral, queremos generar la apoptosis. Entonces, cuando uno genera la apoptosis, las células exponen su fosfatilcerina aquí. Entonces lo puedo teñir, hago doble tinción. ¿Por qué? Porque quiero ubicarla y quiero ver si hay necrosis o hay apoptosis. Y quiero además saber si hay una apoptosis temprana o hay una apoptosis tardía. Ya. Después vamos a ver que nosotros hicimos una cosa que es de secuencialidad. Quisimos ver el progreso entre las células que están vivas y cómo llegan a estar muertas. Aquí nosotros estamos trabajando con las células, no las hemos sincronizado, están ellas, ¿no es cierto?, duplicándose, le agregamos el compuesto y vemos, punto final. Ya. Acá abajo hay un histograma, pero está incompleto. Yo podría haber hecho los puntitos aquí. Ya. Cuando las células están vivas, están aquí. Significa que son anexina 5 negativa y yoduro propidio negativo. Están todas las células vivas. Cuando las células pasan a una apoptosis temprana, como es aquí, no han perdido la integridad de la membrana, por lo tanto son anexina 5 positivas, pero yoduro de propidio negativa. Cuando las células son necróticas, significa que se rompió toda la célula y lo que se va a marcar son los ácidos nucleicos, DNA, RNA, se posicionan acá. Por eso les dije que esto estaba incompleto. Aquí, en este cuadrante, son solamente yoduro de propidio positivo y anexina negativo. Cuando están en apoptosis tardía, se marca ambos. ¿Por qué? Porque se empieza a perderla un poco la integridad de la membrana y el yoduro de propidio puede entrar al núcleo. Y por lo tanto va a marcar, que es aquí, pero también va a marcar la fosfatilcerina. Por lo tanto, temprana, tardía. Y aquí sería doble marcaje positivo, yoduro propidio positivo, anexina positivo. En nuestro caso, cuando incubamos las células, ¿no es cierto? Aquí están las células que no son tratadas, estas son las SNU1 por 24 horas y CATO3 por 24 horas. La verdad es que lo hicimos por 48 y 72 y no dio muchas diferencias. Y por lo tanto nos quedamos con 24 horas. Y le agregamos la concentración más o menos al IC50. O sea, ocupamos esa concentración para hacer los ensayos. Entonces aquí tenemos las células controles, no tratadas. Aquí se posiciona, ¿no es cierto?, el 90%. Siempre hay células que mueren por apoptosis, algo normal, que me aparezcan un poquitito de células acá. Y aquí. Luego, este es un control positivo de cisplatino, que es una droga que se usa como un antitumoral. Y vemos que las células hacen este viaje. Por lo tanto, hay células que están en apoptosis tardía y en apoptosis temprana. Cuando le agregamos el ácido quilaico, vemos que también hay un porcentaje de células, ¿no es cierto? Hay un gran porcentaje de células vivas, 50, pero sí hay células un 26,8, si yo lo sumo, hay por lo menos unos 30 y tantos % de células que están en apoptosis, ya sea temprana y tardía. Con la QS21 pasó rápidamente a la apoptosis tardía. Entonces, es más fuerte el efecto de la QS21, como que las mata al tiro. Luego, con CATO3, vemos un porcentaje bastante alto de ácido, con el ácido quilaico, ¿no es cierto? Cosa que no vimos en el túnel, nos llamó la atención. Son experimentos diferentes las células, no sé. Y aquí con la QS21 también vemos que hay apoptosis temprana en un gran porcentaje y algunas tardías. Pero esto nos está indicando que ambos compuestos generan apoptosis. Ya. Ahora, hay sondas que son muy útiles para ver la progresión de la muerte celular. O sea, cómo progresa la muerte celular. Y uno lo que hace es deprivar las células, las sincroniza. Las sincroniza como para que
todos estén así como cuando uno, es como cuando uno empieza una carrera. Están todas como ahí, en esa línea. Entonces uno lo que hace es quitarles el suero y deprivarlas, dejarlas como cronológicamente como en el mismo estado. Y luego las incubamos. Estos ensayos no se pueden hacer muy largos, ¿por qué? Porque como uno las depriva y las deja con un mínimo, las células después se pueden empezar a morir. Entonces estos ensayos hay que hacerlos en corto tiempo. Luego uno las incuba y agrega las sondas según lo que quiere medir. Y lo puede analizar por citometría de flujo o por microscopía. Ya, aquí hay cosas que son bien importantes. Las células cuando están con la mitocondria intacta, la rodamina se une y es funcional. Esto ya lo había dicho. Cuando las células están rotas, ¿no es cierto?, el yoduro propio entra y se ve una gran fluorescencia. ¿Qué nos quisimos preguntar con este ensayo? ¿Son las saponinas citotóxicas para SNU1 y CATO3? Ya lo sabemos que son citotóxicas. El efecto es apoptótico, el efecto es secuencial. ¿Cómo es el efecto? Ya. Acá se muestra la progresión de las células. Las células tienen una cinética de muerte. Están vivas, pueden pasar a un estado vulnerable, y en ese estado vulnerable tienen dos caminos. Incluso si yo quito la noxa o lo que le está haciendo mal, la célula puede volver al estado viva o puede morir. Entonces las células comúnmente hacen esto o hacen esto. Ya. Por lo tanto, cuando las células están vivas, las mitocondrias, ¿no es cierto?, van a estar fluorescentes porque está la rodamina marcando. Cuando las células pierden la integridad de la membrana de la mitocondria, pierden la fluorescencia. Significa que aquí podrían estar liberando el citocromo C. O podrían estar muriendo y estar, ¿no es cierto?, la célula podría estar, colapsó, murió, perdió la integridad de la membrana también de la membrana mitocondrial. Las células pueden pasar a un estado de muerte, ¿no es cierto?, donde yo las voy a ver acá, que ya lo que más o menos expliqué. Aquí voy a tener el yoduro propidio que se mide aquí en este lado, va a estar en este cuadrante. Y aquí van a estar en el estado vulnerable 2, que es, han perdido la membrana de fuera de la célula, por lo tanto ha podido entrar el yoduro propidio, teñir el núcleo, pero siguen las membranas intactas de la mitocondria, y por eso se ven, ¿no es cierto?, verde y rojo, porque es la rodamina. Entonces, ¿cómo es lo que yo les decía? Cuando es secuencial, pasan de vivas, vulnerables y muertas. Por lo tanto, las drogas pueden tener dos tipos de mecanismos: hacer esto y hacer un mecanismo no secuencial. O sea, de vivas pasan a muertas. Ya. Para entender esto, uno tiene que sacar ciertos valores. Ya. Estas grafiquitas las hice yo. Porque no es fácil entender la secuencialidad. Aquí, en lo verde, se muestra la gráfica de las células que van, ¿no es cierto?, muriendo. Y yo aquí calculo el S50 de las vivas, porque van, ¿no es cierto?, están muertas, le agrego el compuesto y van, a medida que avanza, van muriendo. Y aquí, ¿no es cierto?, el S50 de las vivas, y aquí estas en azules son las vulnerables, y aquí está el S50 de las muertas. En este caso, aquí, por ejemplo, no es secuencial. Prácticamente no hay células vulnerables. Si se fijan, están aquí abajo. Y casi es igual, o sea, es cercano a 1. Entonces aquí
lo puse aquí, uno puede sacar un índice de daño, o sea, yo puedo calcular el índice de daño de una molécula. Y es fácil, se saca, uno calcula el S50, hace una curva, igual que las de la viabilidad, uno hace una curva, tiene este valor de las muertas partido por las vivas, y si el índice de daño es mayor a 1, significa que el mecanismo es secuencial. Si es menor o cercano a 1, el mecanismo no es secuencial. Ya. ¿Qué resultó, no es cierto, que no se ve muy clara, porque me costó pegar la figura? Entonces aquí yo les puse el S50 de las vivas y el S50 de las muertas. En este caso, el QS21 en las células NU1 no es secuencial. O sea, es muy fuerte. No hay prácticamente células vulnerables, son muy pocas. Está muy cercano. Aquí está el 50% y por lo tanto no es secuencial. En cambio, con el ácido quilleico sí hay secuencialidad. O sea, hay una proporción de células vulnerables. Esto es para saber cómo actúa una droga y para responder a algunos fenómenos que uno después ve. Ya, acá tenemos el ácido quilleico, aquí en esta foto, y vemos que sí es secuencial. Tenemos un PIB muy bonito de células vulnerables y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro S50 de las vivas, el S50 de las muertas, y si yo lo divido da 1,3, significa que es mayor a 1. Y aquí también, ¿no es cierto?, con el QS21 en el CATO3 es mayor a 1. Ya. Y aquí un cuadro resumen. Entonces, ¿qué indicamos? Que solamente, ¿no es cierto?, en este caso, la QS21 con la SNU1 no hay secuencialidad. Quisimos ver entonces cómo es esta progresión, y cuando uno estudia la progresión de daño tiene que trabajar con las células vulnerables. Entonces, ¿qué pesca? Pesca estas células vulnerables y analiza anexina, yoduro de propidio y rodamina. ¿Y qué vimos? Vimos que en el caso de la anexina 5, la Q1, que es el ácido quilleico, esto es de un trabajo que le pusimos Q1, porque trabajamos con muchas otras fracciones de saponinas que yo no voy a hablar, que estas son otras, que se ven bastante interesantes, pero aquí a mí me interesa estos dos que los dejé en cuadrito rojo. Este es la QS21, perdón, y este es el ácido quilleico. El ácido quilleico genera en ambas apoptosis, sin embargo, siempre con la SNO1 es distinto. Y acá, con la CATO3, hay una buena cantidad de células apoptóticas, casi el 80%, sin embargo, en SNO1 fue diferente, y sabemos que en SNO1 no es secuencial. Por lo tanto, pensamos que en realidad esa nube que nosotros tomamos de células son células que están muertas, son células que han pasado a la etapa tardía de muerte. Ya, otro ensayo que uno se pregunta, bueno, ya, son anexina 5 positiva algunas, la mayoría, o sea, produce apoptosis, es apoptótico. Nos dio túnel positivo. Unos poquitos, otros más, otros son más potentes. Bueno, pero ¿qué pasa con las caspasas? Porque las caspasas, ¿no es cierto?, son las promotoras de la fragmentación del DNA. Y evaluamos la 3 y la 7, las actividades de estas caspasas, estas son las no tratadas, y vemos que con la QS21, que siempre hay una diferencia entre las células, vemos que hay actividad de caspasa y que es significativo con respecto al control que es sin tratamiento. Ya. ¿Qué otra cosa más es importante?
y no sé cuánto tiempo llevo, porque si no voy a apurarme. Ya llevamos como 45 minutos. Ya. Uy, Y me voy a apurar, me voy a apurar. ya. Me voy a apurar. Estoy como que estuviera haciendo clase. Ya. ¿Qué otra cosa quisimos ver? Quisimos ver si era capaz de liberar citocromo C. Entonces, esto es un ensayo que, a ver, lo voy a explicar rápidamente. Cuando las células, es un anticuerpo que se une cuando han liberado el citocromo. Por lo tanto, las que liberan citocromo son las que se posicionan acá. Son citocromos C negativos. Significa que lo han liberado. Esta significa que no, que lo tienen adentro. Ya. Y estas son las células que yo dije, son las vulnerables. Por lo tanto, acá hay células que están liberando, significa que hay poros en la membrana y se está liberando el citocromo C. Estas son, creo que, Cato, perdón. Estos son los controles. Este es un control positivo, por ejemplo, que es lo que yo debiera ver. Y la QS21 vemos que con las Cato3, ¿no es cierto?, hay alta liberación de citocromo C. En el caso de las NU1, la Q1 no mostró liberación, algo que todavía no nos explicamos mucho y ya comenzamos con la cosa si es que las células que estamos viendo, ¿no es cierto?, las vulnerables. Entonces queremos ver si podemos trabajar todos los componentes que están, las que están en fase temprana, las que están vulnerables, ya. Y con el ácido quillaico, con la QS21, que es la que llamamos Q4, sí hay liberación de citocromo C. Entonces que nos tienen la duda y lo vamos a repetir. Ya. Por último, hicimos docking. Entonces quisimos ver, ya, hay liberación de citocromo C, ¿qué proteína? Entonces hicimos muchas proteínas. Muchas proteínas fueron analizadas. Proteínas, receptores de muerte celular, la proteína BIT, y de este conjunto de proteínas calculamos también el log-D, que significa, o el log-P, que significa cuáles son más hidrofóbicas y cuáles son menos hidrofóbicas, y por lo tanto, da cuenta inmediatamente que a este le cuesta mucho más atravesar la membrana que esta. Y además vimos que el mayor delta G de unión fue con la proteína BIT. Y por lo tanto, aquí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un acoplamiento para ver cómo se posicionan, ¿no es cierto? Esto lo hizo Waldo, con el que yo colaboro mucho, Waldo Acevedo, y vemos la QS21 en verdecito, la QA en el ácido quillaico, perdón, en azul, y vemos los tipos de contacto que tienen cada uno de ellos. O sea, pudimos identificar los tipos de uniones, ¿no es cierto? Aquí unión de hidrógeno, con qué aminoácido, y los contactos hidrofóbicos con qué aminoácido. Entonces, esta proteína podría ser una proteína target, ¿no es cierto?, para usarla, y ahí podríamos empezar a hacer otro tipo de ensayos para ver bien que este es el blanco, o pueden haber otros blancos. Bueno, por último, y esto prácticamente lo voy a pasar muy rápido, pero es algo que nosotros hicimos, que fue ver el ácido quillaico como un nuevo agente antimicrobiano, porque a mí me gustan mucho los microorganismos, y estamos trabajando en un nuevo anticariogénico, o sea, un nuevo componente para las pastas dentales o para algún colutorio. Porque las pastas dentales y los colutorios, que he leído bastante, son bastante tóxicos y generan hartos problemas a nivel que todavía no se ha dimensionado, pero la verdad es que las pastas dentales tienen SDS, tienen triclosan, otras tienen cosas buenas, pero también tienen cosas que no son tan buenas. Entonces la idea es buscar algo que sea más natural. Y nosotros por biotransformación sí, obtuvimos una molécula nueva, un triterpeno nuevo,
y hicimos ensayos sobre Staphylococcus aureus, perdón, sobre Streptococcus mutans y Enterococcus faecalis, que son dos bacterias que son promotoras del biofilm, de la placa bacteriana. Pero queremos hacer sinergia y por lo tanto probamos el ácido quillayco y nos queda probar el ácido quillayco más este nuevo triterpeno. Bueno, aquí está la carie dental, ¿no es cierto?, que se forma aquí, que es un biofilm que tiene muchas bacterias, y no solamente tiene bacterias, sino que tiene hongo. ¿Qué hongo? La Candida albicans. Y probamos el ácido quillayco. Y el ácido quillayco, vemos que afecta la viabilidad. Con ácido quillayco vemos el efecto sobre la viabilidad, pero tiene un efecto increíble, ¿no es cierto?, sobre la Candida albicans a las 72 horas. Bueno, esos son recientes, estamos en eso. Por lo tanto, como conclusiones generales, y con esto termino, creemos que la saponina, la QS21, además de ser un ayudante, sin embargo es un prometedor agente antitumoral, tiene un muy buen efecto antiproliferativo en comparación con el ácido quillayco. Al parecer, ambos compuestos inducen apoptosis, probablemente por mecanismos distintos, y los resultados de docking presentan las mejores energías con la proteína BIT. Nuestros resultados confirman el potencial terapéutico, sin embargo, para confirmar estos hallazgos creemos que se requieren hacer ensayos a futuro in vitro para tener bien documentado esto, y luego in vivo. Unos pocos ensayos in vitro y otros ensayos que serían in vivo. Y además, otra cosa importante es que el ácido quillayco, además de también tener una actividad antitumoral, es un prominente antimicótico que puede ser usado en sinergia con nuevos triterpenos para mejorar la acción sobre microorganismos difíciles. Las proyecciones es que vamos a realizar un ensayo sobre dientes en matrices sintéticas inoculados con microorganismos cariogénicos usando saliva artificial. Ese es nuestro próximo paso. Y bueno, quiero darle las gracias a este grupo, ¿no es cierto?, que ha sido conformado por mucha gente, pero quienes principalmente han trabajado acá en este trabajo que les presenté, ha sido María José, Cristóbal, Gisela, Catherine, ha trabajado mucho en este proyecto. También hemos tenido la colaboración de Alejandro Corbalán, de la Católica. Él es un patólogo, he trabajado de muy cerca con él. Juliano Bernal, que también nos ha colaborado, de la Universidad Católica del Norte. Quiero dar las gracias también a Leandro Padilla, de Deserquín. Él es doctor en bioquímica y en química, y además él es el gerente, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo de Deserquín, quien nos ha ayudado en la colaboración con las muestras y con algunos ensayos. Y ha dirigido varias tesis, o sea, ha codirigido. La doctora Aurora Molinari, con quien también colaboro, y con Waldo, que también ha sido un excelente colaborador en estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Ya acercándonos al final de esta charla, creo que este es el momento para que puedan hacer preguntas. Quienes tengan la pueden escribir y yo la puedo leer, o pueden activar su micrófono y hacer la pregunta directamente. Si es que alguien quiere hacer preguntas, calle ahora o calle para siempre. Mejor era mucha materia, creo. Pensé que estaba en clase. Mucha información. A ver, voy a revisar si hay alguna pregunta en YouTube. Y bueno, creo que no. Creo que ya sería el fin de esta charla. Muchas gracias, profe, nuevamente. Estuvo súper buena. Intensa, sí, charla. pero nadie preguntó. Yo tengo una pregunta. Ah, qué bueno. Estaba esperando a ver si alguien se animaba antes que yo. ¿Me escuchan bien? Sí, se Sí. escucha súper. Sí, ya. Es que
no sé, pensé que a lo mejor el siguiente paso sería, en cuanto a lo del cáncer gástrico, hacer como los mismos ensayos, pero a lo mejor in vivo, en modelo de cáncer gástrico de ratón, puede ser. Entonces le quería preguntar si ese también es parte del siguiente paso o van a evitar Sí, esa parte no, por los no, animalitos. sí, mira, no, una alumna, Gisela, que ella está en el norte, ella fue a Italia e hizo unos ensayos en cebra, FIT, en el cual ella le puso células tumorales y formó como un tumor. Entonces, ese es el modelo que vamos a usar para probar, que se ha usado para probar compuestos eh, antitumorales o citotóxicos o drogas en estos modelos de Zebrafit. Entonces uno les hace la forma del tumor y luego, ¿no es cierto?, le va suministrando, no sé si en el alimento, ella lo hizo cuando llegó, inmediatamente llegó en la pandemia, se fue inmediatamente al norte, pero ya lo está montando allá porque ya está trabajando en el laboratorio para hacer los test de COVID, pero inmediatamente paralelo porque ella necesitaba que alguien trabajara en este modelo en Chile, y hay bien poco, entonces ya he hecho los contactos para poder replicar lo que hizo en Milán, lo va a replicar acá para hacer los ensayos en vivo. Y bueno, a mí me daría una lata trabajar en ratón, porque me gusta trabajar con ratas, pero, pero bueno, a veces uno no le queda otra y uno puede formar el tumor y ver si se va achicando y ahí también se ha contemplado. Ahora, ¿dónde hacerlo? La verdad es que en Estados Unidos hay un laboratorio donde hacen todas las pruebas para que se las hacen a Deserkin, pero a mí me gustaría, la verdad, es que hacerlo acá. No me gustaría hacerlo afuera. Pero si me tengo que evitar los ratones, me los voy a evitar y preferiría el modelo de Zebrafit. Igual es un organismo vivo, pero las bacterias también son organismos vivos. Sin las bacterias estaríamos, o sin los microorganismos también estaríamos muertos. Así que, pero eso, digamos, son ensayos que tienen que hacerse. Y después se verá si eso se encapsula, como decía Anto, porque esto no es que yo lo vaya a usar y se lo vaya a inyectar a alguien en la cursa 21, sí. Esto tiene que tener una nanoencapsulación o una forma de administrarse. Gracias, profesora. También tenemos una pregunta aquí en el chat, la voy a leer, de Benjamín Benavides. Según vi en la molécula inicial, el ácido quillaico tenía grupos funcionales con propiedades ácido-base. ¿Cómo puede esto perjudicar la captación de la molécula con la célula en medio ácido del estómago? Ah, no, es que uno no se toma la QS21. Las drogas uno las encapsula, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, si uno administrara este compuesto, o él me está preguntando por las saponinas en general, él me está hablando por estas moléculas o me está hablando de las saponinas en general, porque si yo, como dije, se usa en alimentos, se usa en la cerveza, eso es la pregunta que va, si le pasa algo con el pH, porque la verdad es que nosotros hicimos claro, cambia la carga de la molécula. Y nosotros los ensayos que lo hicimos es a pH 7.2 y hicimos el cálculo para ver cómo estaba la molécula para entender si podían entrar o no. Esos log P, en la gráfica aparecía el pK de la molécula. Entonces eso también tiene en consideración que se hace a pH fisiológico. Pero si uno quiere esa molécula usarla como droga anticancerígena, uno ahí la encapsula, ¿no es cierto?, sabiendo que a lo mejor su liberación tiene que ser no en el estómago, sino que en el intestino. Todas esas cosas se estudian después. ¿Para qué? Eso se llama drug delivery, para que yo pueda de la mejor forma liberar una droga. Porque claro, tiene razón, le puede pasar algo en el estómago.
Gracias, profesora. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, mientras esperamos alguna otra pregunta, quiero agradecerle a todos por asistir, ya a todos los que quedan hasta ahora, hasta el final de la charla, y ¿Y qué a hora es? todos los que estuvieron. Hubo alrededor de 70 personas ¿Sí? que Oh, nos no me visitaron, fijé. entre los que estaban aquí en Zoom y viendo la transmisión de YouTube. Ah, ya. Así que Y ojalá hayan entendido, porque igual es harto, fue harta cosa, como me dijeron 45 minutos, y dije, tanto, sí, pero ¿no? se Es me hizo para poco. poder, ¿cómo se dice? Poder explayarse en el tema y aprovechar también la instancia. Claro. Así que, bueno, veo que no hay más preguntas. Muchas gracias por asistir y acuérdense, mañana tenemos otra charla con el profesor Nelson Oces, también académico de nuestro instituto. Y a todos aquellos que sean estudiantes de bioquímica, recuerden que hasta hoy día se pueden inscribir a la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica para que le hablen a sus delegados si son de otra universidad o si no me hablan a mí, al Vicente, si son de aquí de la Cato. Y eso, muchas gracias. Creo que ya, profe, no sé si quiere decir algo antes de Ah, irse. no, bueno, no sé, entusiasmarlos para que estudien ciencia. Yo puedo contar un poquitito cortito de mi historia. Yo la verdad es que quería estudiar arquitectura. Siempre me ha gustado, sí, siempre me ha gustado el arte y me encanta la arquitectura y me preocupo mucho de la casa y todas esas cosas. O sea, algo que no lo perdí. Pero no me alcanzó el puntaje, pero tenías como tercera opción, porque también puse arte y no sabías dibujar ni una silla. Estudié bioquímica porque la verdad es que me gustaba y porque tenía una prima que es bioquímico y lo encontraba interesante y siempre hablaba con ella y me gustaba la investigación. ¿Qué les puedo decir? Que, bueno, la carrera tiene sus, como todos los trabajos, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Es demandante. Es demandante porque uno necesita estar siempre escribiendo paper, publicando, ganándose proyectos. No voy a ser feminista aquí ni nada, pero a veces a las mujeres se les hace pesado porque uno tiene una casa, tiene niños, entonces a mí, por ejemplo, los niños me han sacado cosas en cara cuando estaban chicos, de que yo llegaba tarde, de que... Entonces hay esas cosas que uno las tiene que poner en la balanza también, porque a lo mejor a alguien que quiere estudiar bioquímica, pero la bioquímica tiene distintos caminos, a lo mejor trabajar como en un laboratorio clínico, con unas horas de trabajo, porque la investigación para hacerla bien, yo siento que hay que ponerle mucho corazón y mucha alma, y hay que formar alumnos. La investigación no se hace yo sentada en mi oficina a puerta cerrada, dando instrucciones. Para mí la investigación se hace con el profesor estando en el laboratorio. Yo trato de estar mucho tiempo. Y quizás por eso como que las cosas sí me han pasado un poco la cuenta de que me estresaba, pero al final, si no estoy en el laboratorio, no puedo formar a los alumnos. Entonces, es una carrera que, o sea, es una profesión que yo la encuentro que es sacrificada, no es para hacerse rico, pero también uno tiene, yo hago otras cosas, o sea, por ejemplo, no es que esté rica, pero yo además hago cosas que me encantan, o sea, hago servicios que me piden y de ahí voy conociendo empresarios, entonces, por eso a lo mejor tengo una mirada diferente de la ciencia. Yo, aparte de lo que les mostré, he analizado ajo negro, ajo liofilizado, le hemos hecho miles de estudios, vamos a publicar ahora, entonces es como uno le guste, pero sí hay que trabajar harto, hay que leer harto y leer harto en inglés. Y atreverse y a tener ideas nuevas y mirar, ¿no es cierto? Mirar el mundo, mirar lo que está pasando, cómo podemos ayudar, como por ejemplo alguien me hablaba de las enzimas que se comen el plástico. Eh, Esas cosas yo creo que el país requiere una ciencia que sea una mirada
que mejore algún producto, algún proceso, algún servicio, una cosa, yo la veo así, que mejore algo, que la investigación. A mí me gusta que la investigación no quede en un paper, traspase el paper. Nunca me ha gustado eso, que traspase, que vaya más allá. ¿Por qué? Porque si al final los papers, ¿quién los va a leer? 4 personas. Prefiero que al final alguien se tome una pastilla, aunque no salga mi nombre, pero que, ¿no es cierto?, esa pastilla salió de alguna investigación científica que alguien por ahí hizo. Eso yo creo que es la mirada que yo le doy. Uno le puede dar la mirada que quiere, pero no quedarse nomás en el paper y tocar todas las puertas que hay para conseguirse fondos. Los fondos no solamente pueden venir del gobierno, los fondos pueden venir de los empresarios, a los que les gusta, ¿no es cierto?, la investigación y creen en uno. Entonces hay que saber vender la pomada. No, no me esto lo vamos a cortar. Lo vamos a... Ya. Eso, así que atrévanse nomás, la carrera es bonita y tiene mucha aplicación, porque piensen ustedes que van desde la química orgánica. Yo he pasado por todo eso, de biología molecular a química orgánica. Ahora necesito saber mucha química orgánica para entender los triterpenos. Entonces, no se queden en una cosa. Y si se van a quedar en una cosa, háganla bien. Gracias por sus palabras. Y Ojalá que nada, les pues, sirvan a... estudien harto. Estudien, sí, estudien además, sí, ¿no? Y sean autónomos, estudien, lean muchos libros. Lo que uno alcanza a pasar es tan poco ahora en una hora, yo no alcanzo a pasar nada. Así que lean y pregunten, pues, porque los profesores, ahora los profesores tampoco, todos no lo podemos saber, porque si no tendríamos una cabeza así que ya estallaríamos. Pero a veces sí uno tiene como las herramientas para saber dónde buscar, y eso lo da la experiencia. Por ejemplo, hay alumnos que dicen, profe, no puedo encontrar esto. Yo le digo, no te preocupes, y en la tarde ya le mandé el paper. Alumnos hasta de doctorado, ¿ah? No me vayan a estar escuchando, pero claro, me dijo, no puedo encontrar esta cuestión. A 2 segundos ya lo tenían, ya. Pero no, es porque eso él también lo va a adquirir, porque yo también era así. Obviamente que yo le tengo que haber pedido al profesor, porque no tenía idea. Entonces, son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, como uno aprende a manejar, ¿no es cierto? Aprende de a poquito y después ya se maneja sola. Hasta con los ojos cerrados o con un poco de trago. Llega igual a su casa. Ya. Bueno, creo que ya es el momento. Damos por Sí. finalizada esta charla. Muchas gracias por asistir y son libres de hacer lo De que hacer quieran. lo que quieran, de hacer lo que quieran en la casa, porque no pueden salir a ninguna parte. Ya, muchas gracias por haberme invitado. ¿Ah? Ahora, Ya, que les gracias. vaya muy bien y que no les pase nada. Gracias. También Ya, yo gracias a la Nebusach por prestarnos su cuenta de Zoom, sí, por la transmisión muchas en gracias. vivo. Siempre es bueno colaborar con los demás compañeros.